Capítulo 3. El trabajo con Augurey, parte 7. Aunque Yatul se había acostado, todavía estaba despierto, solo fingía dormir. El mercader Yatul, o mejor dicho, el operativo, el Gaablin, estaba actuando bajo las órdenes que le habían dado desde arriba. Le habían ordenado que se acercara a 3 aventureros llamados Rent, Lorraine y Augurey en la capital, que les prometiera llevarlos en una carreta a su destino y que cumpliera esa promesa. Luego, debía encontrar alguna manera de deshacerse de ellos en el camino. Si bien no se había molestado en buscar al aventurero de clase bronce, ya se le había proporcionado una buena cantidad de información sobre los de clase plata. Había entendido que no sería un trabajo fácil, pero cuando investigó más, descubrió que Augurey había sido ascendido recientemente a la clase plata y se había quedado atrapado en la clase bronce en algún pueblo atrasado. Además, también descubrió que la ocupación principal de Lorraine era como erudita y que solo se le había otorgado el rango de clase plata en reconocimiento a sus logros académicos. Esencialmente, estaba claro para Yatul que ya no tenía la habilidad real de un aventurero de clase plata. El propio Gaablin era tan hábil como un aventurero de clase plata, y se había deshecho de muchos aventureros en ese rango antes, así que aunque pensó que el trabajo sería difícil, no estaba más allá de sus habilidades. Tampoco tenía intención de subestimar al trío y había hecho extensos preparativos para asegurarse de que sus objetivos fueran eliminados sin dejar rastro. En cuanto al nombre en clave Gaablin, provenía de una habilidad especial que poseía. Parecía un Gaablin, era bajo y tenía un aura ligeramente salvaje a su alrededor, pero el nombre vino del hecho de que había sido capaz de comandar Gaablins y Hobgoblins desde el nacimiento. Su habilidad era similar a la de un domador de monstruos, solo que lo había tenido de bebé. Había escuchado de sus padres que casi tuvieron un ataque al corazón cuando un Gaablin se acercó al bebé desatendido y comenzó a cuidarlo, pero no recordaba ese evento. Su habilidad era extremadamente inusual en el pequeño pueblo de donde provenía, y rápidamente se corrió la voz al respecto. Un día vino alguien de la capital que quería adoptarlo. Como recompensa, sus padres habían aceptado una gran fortuna y lo habían llevado a la capital para que creciera en un ambiente ideal. Originalmente solo podía conseguir que un Gaablin escuchara sus peticiones, pero el entrenamiento en su nuevo hogar lo había ayudado a desarrollar su habilidad hasta el punto en que ahora podía controlar una docena de Hobgoblins evolucionados. Sí, el ataque del monstruo no había sido al azar. El Gaablin lo había preparado usando su habilidad especial. También había sido entrenado en varias habilidades y técnicas de lucha necesarias para un operativo, además de desarrollar una resistencia a varios venenos y drogas. No obstante, no había esperado que una mísera docena de Hobgoblins acabaran con 2 aventureros de clase plata. Los había hecho atacar al grupo para probar las habilidades del trío. A pesar de que tenía inteligencia previa sobre sus capacidades potenciales, el Gaablin sabía por experiencia que sus propios ojos eran la mejor fuente de inteligencia. Conocía a muchos operativos que fracasaron catastróficamente porque confiaron demasiado en la información que les habían dado antes. Por eso les había echado encima a los Hobgoblins, y los resultados de eso demostró que la fe del Gaablin en sus propios ojos estaba justificada. Incluso 3 aventureros de clase plata se tomaron un tiempo para lidiar con una docena de Hobgoblins, pero el trío se deshizo fácilmente de ellos e incluso tuvo tiempo de recolectar los cristales mágicos. Aunque todavía sentía que podía vencerlos en una pelea, necesitaba asegurarse de cumplir su misión. Había decidido tomar el método más tortuoso pero seguro, poner a los aventureros en un estado en el que no pudieran resistir y luego matarlos. Afortunadamente, había elegido comenzar por el camino equivocado y ya había hecho los arreglos necesarios para instalar el campamento para pasar la noche. También había preparado raciones cargadas con poción para dormir. También era una potente poción para dormir, una que noquearía a un monstruo 5 veces el tamaño de un humano. El Gaablin había planeado dar esas raciones a los aventureros, ponerlos a dormir, luego matarlos, o más bien, hacer que los Gaablins los maten, pero incluso ese plan había salido mal. Uno de ellos había sido extrañamente bien preparado, sacando utensilios de cocina de una bolsa mágica y haciendo un estofado, pero el Gaablin era tenaz y había metido en la olla la poción para dormir que tenía reservada. Los aventureros habían comido el estofado, y los 2 de la clase plata se habían quedado profundamente dormidos. Desafortunadamente, la poción estaba tardando en tener efecto en el de clase bronce. Tal vez había tenido demasiada prisa y no había puesto lo suficiente. Aún así, era solo cuestión de tiempo. Estaba claro que eventualmente se quedaría dormido, y luego el Gaablin se desharía de los 3 aventureros. El Gaablin se tumbó, esperando con impaciencia que la poción hiciera efecto. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.